sombra se suma otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima a la ciencia, si la ciencia en la vida… La doctora Julia estudió estudios culturales en la Universidad de Roskilde, Dinamarca. Tiene un magíster en folclore, estudios de cultura popular y antropología en la Universidad de Copenhague. Es licenciada en folclore en la Universidad de Copenhague y es docente de la misma Universidad de Roskilde. Recordemos que ya trabajó con el profesor Boaventura de Sousa Santos, nombrado en la anterior presentación, en el Centro de Estudios Culturales de Portugal. La presentación que nos hace la doctora lleva por título La justicia transicional a ruptura de colonial. Los dejo en compañía de la doctora Suárez. Buenas noches. Bueno, quiero iniciar agradeciendo mucho al doctorado en Derecho, al doctor Pablo Elías González, a la Facultad de Filosofía, al doctor Rubén Duarte, y también mucho también al doctor aquí a mi lado, Gustavo, que en realidad es quien con cierta insistencia me ha hecho pensar desde lo que yo vengo trabajando en relación a derechos humanos, desarrollo, y como empezar a pensar también el asunto de justicia transicional desde la perspectiva que yo manejo. El título de mi ponencia es de justicia transicional a ruptura de colonial, y yo espero que en la medida en que vamos avanzando la cosa cobre sentido para ustedes. Voy a iniciar contándoles un poco acerca de mí, también tiene que ver con la historia de nuestro país, pues. El 6 de noviembre de 1985 marca uno de los tantos hitos de guerra en nuestro país. Está la toma del Palacio de Justicia y es también un hito en la historia personal de algunas personas, por lo menos de muchos bogotanos, entre ellas yo. Y bueno, empiezo esta charla contándoles eso porque también ayuda a explicar un poco el raciocinio de la presentación. Ayuda también a explicar las motivaciones de la presentación y los deseos a futuro por nuestro país. O sea, también el ímpetu de aportar positivamente. La toma del Palacio de Justicia significó para la Julia, que era yo en ese entonces, que tenía 11 años, un profundo punto de quiebre en relación a mi comprensión de qué es la paz y cómo se puede llegar a la paz. Para esa niña de 11 años la cuestión inicial era bastante simple, en realidad ingenua, pero también me parece que es una cuestión fundamental. A veces la ingenuidad es importante. Yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué si la paz es tan buena nadie la quiere? Y recordemos, bueno, algunos de ustedes no recordarán, pero otros sí, que en ese entonces teníamos anuncios en la televisión por la paz, con las canciones, con todo, y claro, uno como niño, pues uno ve eso y uno dice, sí, qué bonito, y eso es lo que queremos, y ya pues… de ahí la incomprensión de cómo es que, de que un proceso tan importante se rompe aparentemente tan fácilmente. Llevábamos ya esos anuncios en la televisión, llevábamos el acuerdo de la Uribe, donde al parecer se iban generando los primeros pasos hacia la paz, ¿no? Para mí las imágenes de la toma del Palacio de Justicia y los sucesos posteriores a ella
entre otras, de ver a gente que uno conocía o pues que los papás conocían salir del Palacio de Justicia y luego no aparecían por ningún lado. Todas esas cuestiones, los aviones volando, ¿no?, sobre la ciudad, la guerra aquí, pues dentro de la ciudad, ¿no? Esos sucesos y la pregunta de por qué al final nadie aparentemente quería esa paz, han sido muy dolorosas, fueron muy dolorosas, entre otras pues mi mamá, que es danesa, decidió que ya no más, ya nos vamos de este país y nos fuimos efectivamente a Dinamarca, que también fue un proceso doloroso, pero pues también han sido productivas. En ese entonces se destruyó esa ingenuidad de los 11 años, pero yo siento también que ese fue un precio necesario a pagar para poder comenzar a entender las múltiples facetas de la realidad y la importancia que tienen las ideas que tenemos acerca del mundo sobre las posibilidades de cambio que hay en el mundo. O sea, retrospectivamente, en ese momento yo creo que yo entendí que la forma en la que vemos la realidad tiene efectos sobre la realidad, es política. Esto no quita que la realidad sea compleja, sino que más bien lo que estoy diciendo es que la condición de complejidad de la realidad, que es múltiple, y que también ofrece múltiples problemas, pero también múltiples soluciones. Este es un punto fundamental en esta presentación y enlaza un poco con los silencios de los que hablaba Gustavo, en el sentido de que la realidad es múltiple, pero hay muchas de las facetas de la realidad que nos enseñan a obviar, a no ver, a ignorar. O nos enseñamos o nos hemos enseñado. Entonces, en 2 frases, el mensaje que les traigo hoy con esta presentación es que en relación a la justicia transicional, que también en realidad es una forma de buscar o apoyar una construcción de paz, es que en cuanto sigamos pensando la realidad dentro de los marcos de raciocinio de la justicia transicional, no vamos a estar viendo las posibilidades de cambio sustancial que existen por fuera de esos marcos. Vamos a estar más bien reproduciendo y reforzando los marcos que inhiben nuestra comprensión de la complejidad de la realidad y que inhiben nuestra imaginación de futuros alternativos. Pensar un rato siquiera en la justicia como expresión pública del amor, como dice un pensador afroestadounidense, Cornel West. Pensar la justicia como expresión pública del amor nos abre otros caminos, otros horizontes, otras posibilidades. Yo al final de esta presentación voy a combinar esta idea de la justicia como expresión pública del amor, que como ya dije viene ya de una tradición de pensamiento afroestadounidense, con la idea de la libertad como expresión pública de la común unidad, que es una idea que ha surgido en mi trabajo que durante muchos años llevo a cabo con los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, el mensaje es ese: pensar un rato en estas cuestiones nos abre otros caminos, nos abre otros horizontes. Entonces lo que presentaré es lo siguiente, que también de pronto ustedes han visto, ahora voy a más bien leer lo que de pronto han visto en un resumen que yo envié sobre lo que iba a ser la presentación. La idea de justicia transicional funciona sobre una serie de supuestos interdependientes. Primero, la transición implica un tránsito de una condición social aberrante a su normalización y un proceso de sanación social mediante el cual se superará dicha aberración. Debo decir ahora, antes de que siga más adelante, que también obviamente las deudas intelectuales pues están, como ya lo dije, con los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, con el pensamiento afroestadounidense,
Y aquí también obviamente mucha influencia del profesor Boaventura de Sousa Santos y todo el trabajo que llevamos a cabo en el proyecto que él lidera, que se llama Alicia, Espejos Extraños, Lecciones Imprevistas, que trata sobre justamente perspectivas desde el sur global. El segundo supuesto de la idea de la justicia transicional es que el telos que supone esa normalización está constituido por una noción de justicia como la ausencia de la violencia que está en la aberración. El tercero, yo luego voy a desarrollar un poco estos, aquí solo los estoy mencionando. La aberración, así como lo que es o no es violencia, lo que es o no es relevante en un proceso transicional, se define a partir de unos marcos epistemológicos y ontológicos dominantes, es decir, la aberración solo es aberración en relación a la normatividad dominante y es externa a ella. Cuarto, la justicia va ligada a los aparatos de instituciones internacionales y estatales que monopolizan las definiciones y los ejercicios de la misma. Quinto, la transición implica la activación de esos aparatos e instituciones para que cumplan su justo papel, el de garantizar y defender la justicia. Y finalmente, la idea de justicia transicional implica nociones limitadas acerca de lo material, de lo histórico, lo simbólico, lo psicosocial, por así decirlo. Entonces, en esta presentación me distancio de esa idea de justicia transicional mediante la ruptura con esta serie de supuestos y, como ya les dije, miro estas ideas de la justicia como expresión pública del amor y la libertad como expresión pública de la común unidad. Voy a volver un momento a la anécdota con la que empecé y quiero decir que en muchos sentidos las reflexiones que presento acá son producto del legado de ese proceso de paz, de todo el conflicto alrededor de la toma del Palacio de Justicia, todas las cuestiones después de eso. Y sabemos que es un legado imperfecto, pero también sabemos que hay muchas cosas que aún no, mejor dicho, es un legado imperfecto, hay muchas cosas que no sabemos incluso de qué fue lo que ocurrió, de cómo ocurrió, de qué fue lo que pasó, pero tampoco le quita eso a que esa es una experiencia previa que hemos tenido aquí en Colombia, y que después de esto la guerra escaló y que seguimos buscando la paz. Entonces tenemos como ese legado, esos aprendizajes de eso. Mi motivación de trabajar estos asuntos tiene que ver con el hecho de que quiero ser partícipe, dejar un legado más fuerte, más sólido, más justo a aquellos que nos seguirán en estas labores. Ahora estamos en un proceso de paz, que es lo que vamos a dejar. Les invito a ustedes también a reflexionar sobre el legado que desean dejar, incluyendo la pregunta de cómo quieren proceder en esos esfuerzos por cambiar las cosas, por pasar a una sociedad más justa, a una Colombia mejor. Que esto en últimas también es una de las pretensiones de la justicia transicional. El legado que yo quiero aportar es dejar un fundamento más amplio, múltiple y al mismo tiempo sólido y justo sobre el cual encaminarnos hacia la paz. Y, claro, obvio está cómo hace uno semejante tarea. Una de las formas de hacerlo es un poco en relación a lo que Gustavo también ya ha dicho, ir más allá de las supuestas verdades recibidas y por eso, pues, a continuación empiezo con un poco desarrollando el cuestionamiento de los supuestos de la justicia transicional para luego desarrollar las otras ideas. Entonces, es claro,
Quiero aclarar que es obvio que lo que voy a presentar va a ser muy esquemático, muy reducido, porque pues el tiempo inhibe las cosas y el mensaje, la idea es que les llegue el mensaje y también pues obviamente dejarles algo sobre qué reflexionar. No hay una sola idea de qué es lo que es la justicia transicional que aplique en todas partes. Pero yo sí me atrevo a decir de que la gran mayoría de las ideas sobre justicia transicional comparten varios o todos los supuestos que voy a mencionar. Como dije antes, el primero es que la transición implica ese tránsito de una condición social aberrante a su normalización y esa normalización implica este proceso de sanación social. Entonces hay una normatividad ahí en que hay que transitar de una condición social negativa a otra positiva, de la guerra a la paz o de la injusticia a la democracia. Como ejemplo, una de las muchas definiciones de la justicia transicional está presentada por Joanna Quinn, y aquí abro cita, el proceso a través del cual las sociedades se mueven o de la guerra hacia la paz o de un régimen represivo autoritario a la democracia, tratando con las cuestiones resultantes de ese movimiento en relación a la justicia y qué hacer con las instituciones sociales, políticas y económicas. Cierro cita. Entonces, la condición social aberrante es la guerra o regímenes represivos autoritarios. Y yo quiero resaltar aquí que en realidad eso que se considera ser la aberración es la norma, no es la excepción. O sea, se considera que lo normal es la paz, pero si vemos la realidad que vivimos y que hemos vivido históricamente a nivel global, lo más común es la guerra, no la paz. ¿Sí? Entonces, hay una normatividad acá acerca de la cual la condición social normal ya está predeterminada por unas ideas muy específicas. O sea, la paz es normal, la democracia es normal, la justicia es normal. Digo, no. La guerra, la represión y el autoritarismo son excepciones, no son excepciones, no son aberraciones, sino son un estado normal. Entonces, adelanto aquí la primera ruptura con esta primera idea, que es esa misma, que si vamos a hablar de estados normales o normalizados, tenemos que mirar la realidad que vivimos a nivel global y igual esto tiene fundamentos también de números, pues y de cifras, ¿no? Otra cuestión que viene aquí a jugar un papel en esta primera ruptura que les presento es que, contrario a lo que se cree o que se toma mucho en cuenta, yo creo que los dos ponentes anteriores también están diciendo algo muy similar o igual, es que la legalidad, la ley no surge como expresión de justicia, sino que surge como una herramienta de creación, de legitimación y de perpetuación de la injusticia. O sea, no es que la cuestión no es que haya habido una vez un estado previo a la justicia y a la ley en el cual solo había injusticia y que luego a unos señores se les hubiera ocurrido que la injusticia es mala y que entonces hay que corregirla a través de las leyes. En realidad ese es el trasfondo de la idea que nosotros aprendemos alrededor de la justicia. Pero no, lo que ha ocurrido en realidad es que aunque siempre ha existido la injusticia, la legalidad de la cual somos herederos en todo el mundo es una legalidad que surge históricamente como herramienta de legitimación de la conquista y la colonización, surge como modo de ejercitar una forma específica de poder, el poder colonial, que también es un poder patriarcal.
No voy a entrar aquí en elaboraciones detalladas sobre esto y sobre cómo las ideas y las prácticas legitimadas a través de la colonización siguen vigentes, solo mencionar que esto ya es campo conocido. Está la obra de Anthony Anghie, está la obra de Boaventura de Sousa Santos, está también el trabajo que viene desarrollando Gustavo, también algunos de mis estudios están ahí. O sea, uno entra a mirar estas cuestiones históricamente, cómo surgen en los distintos y cómo van cambiando y se van adaptando en los distintos momentos históricos a nivel global, y es muy clara esa relación. Entonces, el punto clave a recordar acá es que la ley, la legalidad es parte constitutiva de la injusticia, de la injusticia. La ley ha sido y sigue siendo la creación de unas élites, por lo general hombres blancos europeos cristianos o cristianos secularizados, para generar, legitimar y mantener a las mayorías en un estado de exclusión, apropiación, violencia y explotación. La cuestión de apropiación de tierras y bienes ha sido clave durante todos los 500 años de la historia de la legalidad moderna. Por esto, inspirándome en parte por los Nasa del Cauca, los indígenas Nasa del Cauca, por otro lado por Achille Mbembe y también por Nelson Maldonado Torres, yo me refiero a estos procesos como el proyecto de muerte. El proyecto de muerte es un concepto que yo vi por primera vez en un comunicado de los Nasa. Y hay una diferencia importante de esta idea del proyecto de muerte en relación a la idea de necropolítica de Achille Mbembe y de la ética de la guerra que desarrolla Nelson Maldonado Torres, y es que la idea del proyecto de muerte toma en cuenta no solo cómo la llamada justicia y la legalidad han sido parte de las formas de explotación y dominación, sino que también toma en cuenta que esos procesos de explotación tienen que ser comprendidos también en su relación a la espiritualidad y a la naturaleza. Y voy a volver sobre esto al final de la presentación. Como para cerrar este punto, lo que quiero decir es que la justicia transicional opera como con una lógica invertida. Hace de la excepción la regla y de la regla la excepción. Presupone que la injusticia es la excepción a corregir, entre otras, que la injusticia es la excepción a corregir, entre otras, a través de medidas legales, cuando en realidad la injusticia es la regla establecida mediante esos 500 años que llevamos de legado de elaboraciones legales. Debería ser claro que operar con esa lógica invertida tiene consecuencias sustanciales sobre las posibilidades de cambio. El segundo punto, si recuerdan, era acerca del telos o el horizonte futuro que supone la normalización a la que apunta una justicia transicional. Está constituido por una noción de justicia como la ausencia de la violencia de esa aberración. Entonces se apunta pues a un futuro donde las cosas se normalicen, donde se llegue a un estado de superación de un conflicto o de una guerra o de una condición antidemocrática. Tomando en cuenta lo que he dicho en el punto anterior, de que hay una normatividad implícita en esto que no solo presupone que lo normal es la paz y la democracia y la justicia, sino que también opera con unas ideas muy específicas acerca de qué es paz, qué es democracia y qué es justicia. Por ejemplo, yo digo paz, ¿y cuál es la imagen que se les viene a la mente? Alguien diga que no hay una pared aquí entre ustedes y yo. ¿Cómo? La Habana. ¿Cómo? La no guerra. ¿Ser uribistas? Yo quiero llamar aquí la atención sobre, tenemos esas ideas, ¿no?, sobre qué es paz, o qué es democracia, o qué es justicia,
que nos traen ciertas asociaciones a la cabeza. Esas asociaciones son parte de la socialidad, son expresiones de lo que vemos y también nos permite ver lo que no vemos, ¿no? Una de las cosas… 7 minutos. Ok, tengo 7 minutos para elaborar 7 puntos. La cuestión aquí, lo que quiero dejar aquí en relieve es eso mismo, esas asociaciones que tenemos son demuestran cómo nosotros también somos parte de una socialidad más amplia, ¿sí? Y más allá de ser intelectuales y estar pensando cosas en profundidad, también cuando empezamos a usar el asunto de las asociaciones, ahí viene toda esta cuestión de que igual somos parte de una comunidad. El telos sigue siendo muy abstracto, o sea, el horizonte al cual apunta la idea de la paz es abstracto, o porque en algunos casos también lo que vemos es, uno dice paz, ¿qué piensa uno? ¿Será que uno piensa en Afganistán? ¿O será que piensa en Dinamarca? ¿No? También es una cuestión de que tenemos una tendencia a pensar las cosas como cuestiones únicamente concernientes a lo intrafronterizo, a algo que tiene que ver con algo que ocurre dentro de las fronteras de un Estado-nación. Ese obviamente es un problema porque las relaciones, incluso las condiciones nacionales que se viven en distintas partes están íntimamente ligadas con procesos globales internacionales. Entonces, yo lo que quiero, aquí viene la segunda ruptura, que es que acá tenemos un ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo las ideas o la teoría, al contrario de lo que mucha gente dice, no están desligadas de la práctica, ¿sí? El asunto de las asociaciones. Las ideas que tenemos sobre el mundo hacen unas posibilidades, que veamos unas posibilidades como posibilidades factibles, deseables, y otras no, o que ni siquiera las veamos, ¿sí? El tercer punto es aquel que tiene que ver con lo que se define como violencia o como no violencia. La no guerra, ¿qué es eso? ¿No? ¿Quién define qué es eso? ¿Y sobre quién? ¿No? La no guerra, o sea, Dinamarca, un país que se piensa como un país de paz, pacífico y de no guerra, está muy metida en la guerra en Afganistán, las distintas guerras imperiales, ¿sí? La tercera ruptura está entonces en que las alternativas a los problemas que tenemos hoy no los vamos a encontrar dentro de los marcos de comprensión que se han creado a partir de esas lógicas cerradas, ¿no? Por ejemplo, de la lógica que nos dice que Dinamarca es un país pacífico cuando en realidad está ejerciendo una cantidad de actividades guerreristas tanto dentro del país en contra de las poblaciones musulmanas, en contra de la gente que viene pidiendo asilo al país, como también hacia afuera en Irak y Afganistán. Yo con esto obviamente no quiero decir que el proceso de paz no es importante, el proceso de paz que estamos llevando a cabo aquí que no sea importante. A mí me parece que es vital, y me parece que es vital justamente porque abre unas posibilidades, unos espacios que podemos o no agarrar, pero que nos permiten generar alternativas. Yo quiero aquí, correr cierto riesgo de pasarme un poco
de tiempo, pero sí quiero decir que una cuestión importante en esta tercera ruptura y en relación a nuestro país tiene que ver con cómo lo que podríamos llamar las élites mestizas tenemos una larga tradición de lo que un compañero, un colega mapuche chileno llama el simpaticismo criollo, es decir, simpaticismo criollo, es decir, la tradición de valorar y resaltar nuestra herencia indígena sin que eso necesariamente tenga consecuencias importantes. Quiero leer aquí una definición del simpaticismo criollo que pone él. El simpaticismo criollo busca de algún modo hacer simpatía con lo que denomina indígena o pueblo indígena. Él está hablando como mapuche en relación a los mestizos chilenos. Me parece que es una reflexión importante también hacernos acá. Al parecer, el simpaticismo criollo hace ver a los investigadores o intelectuales desde una posición que busca entender al colonizado, pero que en cierta forma no han experimentado el traumatismo colonial que ha tenido que sobrellevar la sociedad mapuche. En la producción de conocimiento es evidente que existe la influencia e imparcialidad de comprender el proceso social porque se encuentran marcados por la raza, el género, el componente étnico, las experiencias de vida. Los conocimientos y su producción son situados. Es aquí donde el simpaticismo criollo desvelará siempre su carácter colonial. Al interior de la cultura colonial, o sea, al interior de la cultura mestiza chilena, esas considerarán al investigador como alguien que ya ha superado la colonización, pero los colonizados lo seguirán considerando como un colonizador, por más simpaticista que sea. Yo quiero decir acá que una de las cuestiones que a mí me parece muy importante empezar a abordar aquí es que con este simpaticismo criollo, también en cierta medida en Colombia hemos estado dejando de lado el hecho de que nosotros también somos descendientes de las personas que llegaron a estas tierras y se dieron a sí mismos los derechos sobre ella, la propiedad a ella, y también el derecho a decidir sobre no solo nosotros mismos, sino también la realidad y el futuro de los indígenas, de los afro que fueron traídos para acá, etcétera. Quiero con esto resaltar que cuando hablamos de sur global, hay muchos sures globales y que no podemos dejar de lado que incluso cuando hablamos sur global hay jerarquías, no podemos obviar que cuando hablamos desde una posición mestiza, estamos hablando aquí en América Latina desde una posición de arriba. Y esa me parece una reflexión que nos falta profundizar. Esta tercera ruptura entonces es una ruptura fundamental con las formas en las cuales estamos acostumbrados a pensarnos a nosotros mismos y a actuar en el mundo. La ruptura consiste en muchas cosas, pero quizás sobre todo consistiría en abandonar la actitud de que nosotros somos los que sabemos mejor y que por eso somos los aptos para liderar un proceso de cambio en este país. Quizás sea el momento de que nosotros hagamos caso, obedezcamos y nos dejemos guiar por las comunidades indígenas, afros, campesinas de nuestro país. Nosotros llevamos 500 años más o menos gobernando aquí y no nos ha ido muy bien. El cuarto punto es que la justicia va ligada a los aparatos e instituciones internacionales y estatales que monopolizan las definiciones y los ejercicios de las mismas. Este es muy breve, es el asunto de cómo los aparatos e instituciones
están dominados por las élites globales, las élites nacionales, y la justicia va ligada, el ejercicio mismo de la justicia va ligada a esas instituciones. Entonces, sigue siendo un ejercicio muy parcial, un poco como le decía el doctor antes, ¿no? En relación a la amistad. Por lo tanto, sigue siendo parte del problema y no de la solución. Obvio que lo que abogo acá es una ruptura con esas instituciones, que exige más bien la construcción de alternativas con otras herramientas desde otras lógicas, y por eso es que estoy haciendo alusión a los conocimientos indígenas, a las tradiciones indígenas, a las legalidades, a las nociones de justicia indígenas, afro, etc. La quinta cuestión era esta, sobre cómo la transición implica la activación de los aparatos y las instituciones para que cumplan un papel muy específico de garantizar y defender esa supuesta justicia. Tomando en cuenta lo que ya he dicho, obviamente lo que ocurre es que esos aparatos e instituciones son activados para garantizar y defenderse a sí mismos, porque se llega también a considerar que la justicia, la democracia, la paz dependen de esas instituciones. Lamentablemente, obviamente uno de los países donde se ilustra muy bien que ese no es el caso es Colombia, ¿no? Y pues obviamente no es que Colombia sea un caso aparte. Estos problemas existen en muchos lugares en el mundo, e incluso la legalidad, la justicia en un país como Dinamarca también tiene unos problemas fundamentales. La misma institucionalidad. Entonces, ¿qué? ¿Otras institucionalidades? ¿Cuál sería la ruptura ahí? Ni siquiera quizás instituciones, pero sí para empezar a pensarnos qué sería esa otra cosa, jugar un poco con esas ideas que voy a presentar brevemente ahora al final, lo de la justicia y la libertad. La última ruptura es esta ruptura con la idea de que la justicia transicional implica, o no ruptura con esto, sino que implica reconocer que la justicia transicional implica nociones limitadas acerca de lo material, lo histórico y lo simbólico psicosocial. Con este punto ya enlazo al final, si me dan unos raticos, un momentico. El punto es complejo y la mejor forma de explicarlo es adentrándonos en esta cuestión de esto de la justicia como expresión pública del amor y la libertad como expresión pública de la común unidad. Como yo ya dije, la justicia como expresión pública del amor es una idea que tomo de Cornel West, y también me inspiro del conocimiento, todo lo que he aprendido en discusiones con los mamos de la Sierra Nevada. Lo que presento es una reflexión mía, o sea que responsabilidad de errores son mías, pero es obvio que digamos, la influencia de esas dos corrientes están ahí. Son 3 puntos muy breves aquí al final. Esta idea que dije antes del proyecto de muerte y cómo concibe también la forma en la cual operamos de una lógica que obvia muchas relaciones espirituales, es súper clave. Voy a desarrollar un momentico esto con un ejemplo, que es que cuando uno de los mamos de la Sierra Nevada con los que he trabajado, Mamo Saúl Martínez, cuando él me explica por qué es que si se le va a llamar religión a lo que él hace y piensa, será solo si se entiende religión en su sentido epistemológico, no, etimológico, que es religar o relegere, ¿no? Del latín relegere,
o sea, algo así como un reconectarse. Y ese reconectarse para los mamos es un reconectarse en relación a lo que ellos llaman la madre, que no es solo la naturaleza, sino que son, implica también la naturaleza, pero tiene mucho que ver con procesos de vida, con procesos de llegar a ser. Incluye también a los ancestros, a los vientos, a los elementos. Lo que quiero decir con esta anotación es una primera idea, es que los mamos trabajan en consulta continua en ese reconectar con todos estos elementos, donde se consulta también ahí y hay una interacción que podríamos decir social. O sea, el campo político con el que se opera es mucho más amplio, no es solo humanos, es un campo político que incluye a muchos seres, a muchos elementos y tiene mucho que ver con lecturas de cómo es que una acción puede o no afectar un proceso de vida o de llegar a ser, que en últimas implica a todos los seres, y cómo hay un equilibrio ahí muy fino para mantener. Esbozo aquí muy rápidamente como para ir cerrando. Lo que quiero decir con este primer punto es que ese aprendizaje me sirve a mí para ver que las alternativas que no tengo yo, que no me han dejado el legado de mi pueblo, por así decirlo, sino concebimos a los mestizos como un pueblo también, ¿no? Esta idea, esta noción de común unidad nos permite pensarnos de manera distinta, nos abre un espacio al cambio. El segundo punto que tiene que ver con esto de la común unidad es que cuando empezamos a pensar en una cuestión de común unidad, estamos pensando no en una comunidad, estamos pensando en que somos, el concepto común unidad también lo ha usado Ati Quigua, de pronto lo han escuchado por ahí. Como yo no he tenido conversaciones con ella, pero en relación a mis conversaciones con los mamos, la común unidad es que, claro, hay una común unidad, lo cual significa que tenemos algo en común, pero hay una diversidad también de seres, pero también entre los seres humanos. Esto significa, si pensamos solo en el campo de seres humanos, que la situacionalidad en esa común unidad es súper importante. Por eso yo vengo pensando también mucho cuál es la situacionalidad, cuál es la situación que ocupamos nosotros los mestizos en estas cuestiones que estamos viviendo. Situacionalidad en términos históricos, en términos sociales, políticos, culturales, económicos. Y esto obviamente también implica que no todos los mestizos somos iguales, todos sabemos aquí que entre más blanco el mestizo sea mejor, ¿no? Todos sabemos aquí que esas son cuestiones que siguen siendo parte de la estructura social también. Entonces, por resaltar este segundo punto, no podemos pensar en común unidad permite vernos como parte de un todo, pero también ver que los legados históricos-sociales que traemos cada cual son distintos y nos ha puesto históricamente en posiciones jerárquicas distintas. Y el último punto es entonces de pensarnos por un ratico nomás como seres que vivimos en esta común unidad entre nosotros los humanos, pero también con los elementos. Pensemos también en nuestros ancestros, tanto los que colonizaron estas tierras como los que fueron colonizados, y pensemos que quizás están aquí pendientes, mirando a ver qué es lo que vamos a hacer. Y veamos pues cuáles son las lecciones aprendidas. Como he dicho, pues llevamos 500 años gobernando estas tierras y nada que le damos a una sociedad justa. Y volvamos ahora nuevamente sobre la idea de comunidad
que lleva más de 500 años en estas tierras y lo único que hemos hecho es decir, o ay, qué salvajes, o ay, qué bonitos, o ay, qué ingenuos, o ay, qué subdesarrollados, o ay, qué ecológicos, que es como más bien la última. Y hemos seguido con nuestras guerras, que también y quizás sobre todo han sido guerras en contra de poblaciones indígenas, afrocampesinas en este país. No hemos entendido ni siquiera lo más básico, nuestra común unidad con ellos, con la madre y con la vida. La idea que yo he aprendido con los mamos acerca de la libertad es que esta es la expresión, como he dicho, pública de la común unidad. O sea que somos libres en la medida en que vivimos en común unidad, respetando los espacios de todos los seres, considerando bien y en profundidad cada situación para asegurarnos de que mi libertad no ocurra a costa del otro. Pero la libertad, esta cuestión, como la libertad como expresión pública de la común unidad, requiere ese respeto, o sea que requiere el amor. Y ese amor, como dice Cornel West, en su expresión pública es la justicia. Entonces, así es que yo entiendo la idea de la justicia como expresión pública del amor. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, tres preguntas, dos para Gustavo y una para la doctora Julia, el doctor Gustavo, perdón, la doctora Julia. Primero voy con la pregunta a la doctora Julia. Me gustaría traer a colación un texto que se titula La paz perpetua de Kant, en donde él plantea que un supuesto indispensable para alcanzar una paz es la abolición de los ejércitos. Entonces, mi pregunta sería si, de acuerdo con Kant, la abolición de los ejércitos traducidos en una ausencia de guerra significaría la paz, o si desde un punto de vista pragmático, digamos desde un pragmatismo inglés o utilitarismo norteamericano, la paz sería, como tú lo planteabas, desde una dimensión espiritual, el alcanzar la felicidad propia, teniendo en cuenta la felicidad del otro. Sí, esa sería la pregunta. Y para el doctor Gustavo, tú mencionabas que la justicia internacional, la que se vivió en la posguerra, después del conflicto de los Balcanes, fue muy distinta a la que hemos tenido que vivir nosotros acá en Colombia. Pues decías que ellos habían tenido un tribunal de los vencedores contra los vencidos, sometiendo a los vencidos. Entonces no encuentro la diferencia con Colombia, trayendo a colación un texto del doctor Hernando Valencia Villa, Cartas de Batalla, en donde él plantea la historia constitucional del país como el resultado de las guerras. Las constituciones que hemos tenido han sido la consecuencia de guerras, y han sido la imposición del establecimiento de los vencedores. Entonces esa sería la primera pregunta: ¿cuál sería la diferencia de esa justicia internacional y la de nosotros? Y la segunda pregunta es, a propósito del aniversario natalicio de Julio Cortázar, el tipo planteaba que él veía como uno de los caminos propios de la humanidad el mestizaje, como lo mencionaba la doctora Julia, y que entre más grande fuera la mezcla entre razas, más nos iríamos evitando todos los chauvinismos y los patrioterismos de frontera, a propósito de lo de Venezuela. Entonces, creo yo que una interpretación jurídica de ese planteamiento de Cortázar es la jurisdicción universal de Baltasar Garzón, con el célebre caso que el tipo planteó. Entonces, esa jurisdicción universal que Baltasar Garzón plantea sería un paso hacia la universalización de los sistemas jurídicos, o si por el contrario solo se quedaría en una teoría que no tendríamos ni la posibilidad de discutir. Creo que de una vez, ¿no? ¿Contestamos de una vez o...?
Ok, buenas noches a todo el panel. Mi pregunta va dirigida para el doctor Gustavo Rojas y bueno, quiero hacerla bastante simple. El doctor nos presenta que en la historia la justicia se ha presentado como un factor posguerra de los vencedores, como uno de los botines de guerra de los vencedores. Y nos remontamos al caso, por citar el ejemplo, de Tokio o de Nuremberg, donde decíamos que los principales y más grandes crímenes de guerra no fueron juzgados. Hiroshima y Nagasaki quedaron en la impunidad, ¿verdad? Mi pregunta va dirigida un poco a lo que trató el panel hoy, a lo que tocamos durante el Congreso el día de hoy, sobre Aquiles y la reconciliación, sobre lo importante que es la reconciliación, y hacia allá quiero dirigir la pregunta, no olvidando que nos encontramos dentro de un proceso de paz, y quiero hacer la pregunta al doctor, si debemos juzgar a las FARC, al ELN, al EPL, y eso constituye justicia, o lo que constituye justicia es juzgar a los grupos guerrilleros y juzgar al Estado, o si lo que en verdad constituye justicia y reconciliación, como esa bella muestra que nos dio el doctor Hernán Felipe de olvidar y perdonar, si lo que en verdad constituye justicia es el no juzgar a nadie porque todos somos responsables igualmente de esta guerra. Si en Tokio no se debió haber juzgado a los culpables, o sea, si en Tokio se juzgó a unos culpables y a los otros no, ¿qué era lo justo? ¿Que los juzgáramos a todos o que no juzgáramos a ninguno? Esa es la pregunta que tengo dirigida. Buenas noches. Esta pregunta es para la doctora Julia y de alguna manera puede ser complementada con la ponencia de Gustavo. Tengo la impresión de que las referencias que hace la doctora Julia acerca del aprendizaje desde los mamos o las formas de llegar con una óptica del amor de los afroestadounidenses está imbuida de una cosmovisión que mete en un solo paquete el mundo, es decir, el derecho mismo, la cultura, la tradición, la religión y todos estos elementos que Occidente ha sabido a través de los años, y cuando digo no ha sabido, no estoy diciendo que esa sea una frase afirmativa o de aceptación, sino es un hecho. Occidente ha separado todo eso y lo ha puesto en estantes diferentes. Por un lado está la cultura, por un lado está el arte, en otra parte está la discusión de la religión y las ideas, etcétera, de la espiritualidad, y se queda en la parte civil o cívica únicamente la discusión del derecho y de los términos de justicia. Con la reciente terminación del censo en Colombia, uno podría decir el número de personas a los cuales se les puede reconocer ese paquete completo e integral de cosmovisión no es ni siquiera el 3% de la población colombiana. Esto para poner allí a las etnias que en escaso número aún por fortuna nos acompañan, grada su gran reserva de sabiduría. Sin embargo, lo que seguramente va a hacer carrera es que la lógica de los mercados, la lógica de las relaciones vivas, del intercambio, de operaciones, de mercancías, de comercio, de suministro de bienes, de provisión de necesidades, se va a terminar imponiendo, como ya sabemos, con la lógica de las transnacionales. Es decir, de un imperio que ni siquiera tiene fronteras y tampoco sabemos cuál es su epicentro. ¿Cómo se concilia desde la investigación de la doctora Julia que puedan en la misma mesa, en la misma propuesta, en el mismo desarrollo, caber una lógica arrebatadora, como es la lógica
del liberalismo parada y posicionado en el individualismo, a una lógica complementaria allí que pide espacio para también ser escuchada, como esta que le estoy escuchando, de la unidad o de la ¿cómo lo denominaba? La común unidad, que recuerda más bien viejas formas de entenderse el hombre, no como un individuo particular, sino un individuo que se debe a su comunidad, como su comunidad se debe a él. Esa recíproca dependencia ya olvidada y enterrada desde el individualismo puro. ¿Cómo hacer que eso se concilie? Y sin embargo, a pesar de la minoría, pueda ser escuchada. Lo que muestra la historia es que no, es que terminan siendo aplastados por el paso gigante y aplastante de las economías de mercado. Es que tenía que terminar de anotar. Son muchas ideas y muy complejas todas. La primera pregunta tenía que ver con pues tomaba como punto de partida las ideas de Kant, el asunto de la paz como ausencia de guerra, y en últimas lo que yo entendí es que se me preguntaba en últimas ¿cómo definiría yo la paz? ¿No? Yo creo que, mejor dicho, para mí, primero que todo, la paz no es una cosa, no es un fin al que se llega y ya se acabó. Es una cuestión que se construye y se mantiene. Si voy a definirlo más allá de eso, yo diría que la paz sería la conjunción entre la justicia como expresión pública del amor y la libertad como expresión pública de la común unidad. Ejercicios constantes, públicos y sociales, que requieren obviamente de un cambio fundamental en las actitudes de tanto individuos como institucionalidades. La segunda pregunta de cómo se concilian o cómo cómo se concilia esta cuestión del extractivismo, de la lógica del liberalismo que se impone con una fuerza feroz, ¿no? Y, por ejemplo, lógicas distintas, ideas distintas, como las de comunidad, especialmente, como entendí yo también, tomando en cuenta que estamos hablando de unas ideas de minorías, en términos también tanto simbólicos como numéricos en este país. Yo creo que una de las cosas, yo quiero comentar un poco la pregunta porque me parece súper importante, la lógica, digamos, del extractivismo, del consumo extremo, es una lógica que no es simplemente de extractivismo y de consumo extremo, es una lógica que va anclada mucho en que nos pensamos como individuos. Es una lógica que va anclada en la noción de propiedad privada, obviamente, pero también va muy anclada en nociones específicas acerca de qué y quién puede aportar con algo en el mundo y quién no puede. Y pues obviamente yo creo que aquí también ocurre, y con todo respeto, pero pues también ocurre en Dinamarca, que los currículos de los cursos, lo que se ve es el pensamiento de hombres blancos de algunos países europeos y de Estados Unidos. O sea, el pensamiento que yo estoy poniendo acá de los afro-norteamericanos es digamos, trabajo al lado de lo que yo he aprendido en la universidad, y el diálogo con los mamos obviamente también.
Estas no son ideas que están ahí, y eso también es parte, también sostiene estas lógicas extractivistas y estas lógicas coloniales con las que estamos viviendo a nivel mundial. Yo creo que, como dijo el doctor, lo que muestra la historia es que las propuestas alternativas se arrasan, por ejemplo, por la economía del mercado. Otra parte de lo que es el sistema, digamos, dominante en el que vivimos es que nos hace, si se fijan bien, nos hace pensarnos de una manera muy específica como sujetos, que si acaso como individuos podemos aportar a un cambio, pero nunca como comunidades. Si acaso, y obviamente en las ciudades, en todo el mundo vemos que normalmente lo que se erigen como estatuas son los hombres, ¿no?, que aportan a la historia de la humanidad. Esa es una forma de hacernos pensar de que la historia no es nuestra y que nosotros no podemos hacerla. Entonces lo que yo también he aprendido es que no, es esa responsabilidad que está implícita en la idea de la libertad como expresión de como una unidad, también es eso, también es trabajar tanto como individuos, pero también como comunidades para un cambio social. Y lo que yo digo, mi posición, no, sin importar de que los pueblos indígenas sean una minoría en este país, hoy estoy convencida de que es hora de que nosotros dejemos el mando y nos dejemos guiar. Y esa sería la forma de pensar, digamos. Conciliar no se concilia, por eso yo hablo de ruptura. Es obvio que eso no se consigue de un día a otro, pero tampoco se consigue si seguimos pensando que la historia no la podemos hacer nosotros y que no hay nada que hacer. Eso es lo que el sistema de extractivismo, eso es lo que le conviene. Y con eso no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces esas serían como mis reflexiones a partir de su reflexión. Y yo creo que también enlaza con la última pregunta. Obviamente es un campo, entrar en profundidad es un campo de discusión teórica muy compleja, pero lo que yo diría brevemente es que más que ser cuestión de que nosotros como intelectuales tengamos que hacer algo para detener una aniquilación cultural, es nuevamente eso. ¿Qué tal que simplemente, en lugar de estar pensando cómo hacer y cómo, que en últimas tiene que ver con el simpaticismo criollo que dice el colega Erson Wincapiutrin, el mapuche, ¿sí? ¿Por qué no más bien intentamos algo distinto? Y nos dejamos guiar en procesos distintos de construcción que implicarían tomar en cuenta, obviamente, a muchas deidades, ¿no? No solo una. Porque obviamente los distintos pueblos en el mundo tienen deidades distintas, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezar a pensar eso? ¿Cómo aprender de cómo las distintas formas de religión o espiritualidad tienen nociones de justicia y cómo algunas también en sus versiones institucionalizadas se convierten en ejercicios más bien de injusticia, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión muy larga, yo le dejo la palabra a Gustavo. Bien. Bueno, agradeciendo las preguntas porque de verdad pues como sirven para esclarecer el mensaje que yo quería transmitir. Bien, entonces, la primera pregunta, ¿qué diferencias hay entre el derecho y su configuración histórica que en Europa y en Colombia? Sí, eso es a grandes rasgos. Y me llama mucho la atención y
de alguna manera el lugar pues, de la referencia sea el maestro Hernando Valencia Villa, un amigo personal que vive en el exilio, precisamente por hacer reflexiones muy profundas sobre la justicia en este país. Bien, entonces el libro Cartas de Batalla, fundamental para los estudios de Derecho Constitucional, nos cuenta que las constituciones en Colombia durante el siglo XIX resultan de guerras civiles, ¿sí? Se vuelven un parte de guerra, un botín de guerra, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene esto con la justicia penal internacional? La respuesta es ninguna, ¿sí? Entonces, ahí lo que hay que puntualizar es a qué tipo de derecho me estaba refiriendo yo, ¿sí? Y en ese sentido es el derecho moderno, ¿sí? De manera epistemológica, es un derecho que surge en determinado momento, ¿sí? En el siglo XIX, y que después trata o se expande o se trata de adaptar, y es el proyecto que trataban de imponer o que trataban de adaptar los criollos, parafraseando un poco lo que dijo en la construcción del Estado-Nación, ¿no? Ese es el paradigma que a partir de Westfalia se exporta, ¿sí? Y va a tener una incidencia brutal, ¿sí? Una incidencia brutal que la vemos hoy cuando vemos lo que sucede con Palestina. Palestina no es un Estado, entonces no hace parte del Comité de las Naciones o de las Naciones Internacionales, entonces como no hace parte de eso, de ese paradigma, no se adaptó, ¿sí? No se puede hacer nada. Entonces, en ese sentido, ¿qué diferencia hay? No, los dos son derechos modernos, ¿sí? Ojo ahí, entonces ahí, importantísimo, y extiendo la invitación parafraseando al gran Peter Fitzpatrick, que lo vamos a tener mañana, el derecho es infame, el derecho moderno es infame. Quien ha leído la obra de Peter Fitzpatrick puede tener elementos claros en eso. Y es infame en el sentido que también hablaba Walter Benjamin, que es otra de las características del derecho moderno. Es un derecho, violencia originaria, violencia fundacional, desde que analizamos el Antígona en los griegos, ¿sí? Y las decisiones judiciales lo mismo, violencia originaria y violencia para preservar esa violencia, ¿sí? Entonces, ese es derecho moderno. En ese sentido, no hay ninguna violencia, ¿sí? Pero sí no hay ninguna diferencia, ¿no? En ese sentido. No obstante, la pregunta parte de analizar una idea de derecho asociada con el Estado, asociada con la modernidad, que es la idea de derecho moderna, positivista, que impera en nuestras escuelas de derecho, ¿sí? Entonces, desde el sur global, nosotros queremos ver el derecho como una práctica social, el derecho como un hecho social, ¿sí? Entonces, ahí habría una diferencia brutal, ¿sí? Y en ese sentido, eso nos abre el horizonte, como muy bien lo dijo Julia. Entonces, ustedes sabrán de En Justicia y Paz, con todos sus inconvenientes y sus dificultades, hubo un proceso. La empresa paramilitar fue súper perjudicial para los pueblos indígenas, entre ellos los Wayuu. En determinado momento, a través de una versión libre, un paramilitar confiesa que cometió masacres en contra de los Wayuu y es condenado a 8 años, que es lo máximo que se puede obtener a través de ese proceso, ¿sí? Resulta que al preguntarle a los Wayuu sobre ese proceso y sobre esa sentencia, ellos dicen, eso no sirve para nada, ¿sí? Y esto se relaciona mucho con la pregunta que hacía Daniel, ¿sí? Que nosotros entendemos justicia como falta de cárcel, ¿sí? Eso se llama fetichismo legal, ¿sí? Somos tan sesgados que creemos que justicia es enviar gente a la cárcel, ¿sí? Y esa institución de la cárcel, ustedes sabrán por sus estudios de criminología, vienen desde Bentham, ¿sí? Pero es una práctica que es una práctica, pero no es la única, ¿sí? Entonces, si ampliamos el horizonte y miramos otros lugares de enunciación, otras experiencias históricas, vamos a ver que sí hay muchísima diferencia, ¿sí? Y hay maneras distintas de gestionar los conflictos, ¿sí? Que es en últimas lo que hace el derecho, ¿sí? Entonces, esa es la primera respuesta, muy a grandes rasgos, espero a ver que eso haya quedado claro. Con lo de Baltasar Garzón, lo mismo, y se interrelaciona, se entrelaza con la idea de impunidad, ¿sí? Como falta de cárcel, ¿sí? Es chévere Baltasar Garzón, simbólico lo que hace, ¿sí? Pero lo que está promoviendo como justicia universal no es nada más que derecho moderno, ¿sí? Como lo destacó el doctor Pablo Elías, ¿sí? Persecución individual, ¿sí? Cárcel, ¿sí? Pero el daño social, ¿qué?
los que de verdad financiaron la dictadura, como decía el doctor Pablo Elías, ¿ellos qué? Entonces ahí se visibiliza de nuevo una falla, se queda corto eso de la jurisdicción universal, y de otro lado es muy peligroso concederle tanto poder a esas formas de pensar. ¿Por qué? Porque en últimas, ¿qué? Van a beneficiar una forma de pensar sobre el derecho, ¿sí? Y eso se relaciona, con eso quiero cerrar, con el derecho a perdonar. Entonces ahí, muy presente en la ponencia del doctor Pablo Elías, Derrida, la justicia como posibilidad del perdón, ¿sí? No es enviar gente a la cárcel, ¿sí? Entonces, ¿debemos juzgar? Mi respuesta es sí. Es sí, pero en lo mínimo, ¿sí? Y debemos juzgar, sí, enviar gente a la cárcel, sí, pero ojalá por la guerra de Irak, George Bush, Tony Blair, ¿sí? El derecho penal internacional se va a quedar corto por eso, ¿sí? En cuanto a lo de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Los que lanzaron esas bombas, ¿no? ¿Por qué? Porque es que cuando surgen esos tribunales, ¿qué pasa? Escribimos la historia, y escribimos historia en nombre de la humanidad, y eso es muy complicado. Bien, entonces en ese sentido, debemos, muy puntualmente, debemos castigar a las FARC, a la EPL, castigo, sí, cárcel, no sé, creo que sería muy reduccionista decir solo cárcel. Y en ese sentido, la discusión está por darse. Lamentablemente, la guerra contra el terror, ¿sí?, sesgó el derecho penal y lo volvió un derecho penal del amigo, como lo dijo el profesor Pablo Elías. Yo creo que lo que está sucediendo en Colombia y en el proceso de paz es una oportunidad para ser imaginativos. En tiempos de crisis hay que ser imaginativos, y esa es la importancia de la filosofía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que ampliar el horizonte, buscar otros paradigmas, quizá tomar el ejemplo de los wayú, no sé, el perdón es algo subjetivo, pero es un derecho, ¿sí? Pero ya para terminar, esa idea del terrorismo y del enemigo como terrorista, eso despolitiza la esencia del conflicto, ¿sí? Y no permite diálogo, no nos permite entender por qué surgió este conflicto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante volver a la figura del delincuente político, ¿sí?, que viene desde el mito de Antígona, ¿no? Ustedes, quienes han leído a los griegos, sabrán lo que le sucedió a Antígona, ¿no? O sea, Antígona, bueno, quienes estuvieron con una familia de Prieto ya saben eso, no quiero extenderme más, pero es con eso, ¿sí? Entonces, creo que esas son las preguntas a grandes rasgos. Entonces, la invitación es, desde Epistemología del Sur, eso, juzgar, hacer la ecología de los saberes, de la que nos habla Boaventura de Sousa Santos. Por supuesto, no descartar el legado de la modernidad, porque cosas buenas tiene, ¿sí?, pero no decir que la modernidad, ¿sí?, es lo único hoy, es el único proceso que debe prevalecer en nuestra teoría jurídica. No, se trata de articularla con saberes otros y de manera horizontal, reconociendo al otro, reconociendo lugares de enunciación, intentando comprender el sufrimiento humano, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la respuesta. Se las agradezco. Y bien, si no he sido claro, pues bienvenidos a preguntarme en alguna otra ocasión. Tomamos un tinto o algo. Listo, muchas gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia en la